Como cada lunes, un repaso a la situación del mercado un poco general para que tengamos la visión más de contexto de lo que está sucediendo, ¿no? A pesar de que hagamos una operativa de más corto plazo, también tenemos nuestras cuentas de inversión, o deberíamos tenerlas, para rentabilizar y para poner a trabajar nuestro dinero a largo plazo. Y este vídeo semanal creo que, bueno, pues da un buen repaso a lo que está sucediendo y intento mostrar los puntos clave. Lo que voy a intentar también a partir de ahora es que sea un poco más conciso y un poco más corto para que, bueno, pues en fin, optimizar más el tiempo, el vuestro y el mío, y que podamos explicar lo mismo un poco más rápido, aunque a veces, obviamente, pues es complicado, es imposible. En fin, ¿de qué quiero hablar hoy? Quiero hablar de la descorrelación, seguro que os habéis fijado, ¿no? Entre el S&P, el Dow Jones, el Nasdaq, fijaos los movimientos, sobre todo el del Dow Jones, ¿no? Pero también en menor medida el Nasdaq y el S&P, la descorrelación entre los índices y las FANG. Fijaos que mientras los índices están en un movimiento alcista, claro, con mínimos crecientes en gráfico diario, pues las FANG están en movimientos correctivos, bajistas, muy fuertes, ¿no? Muy agresivos. El precio está cayendo con mucha fuerza y no acaba por encontrar un movimiento alcista, ¿no? Entonces, esto es curioso y me da mucho que pensar. Al final, las FANG son, creo que el 25 o el 26% de la capitalización total de estos índices, o del S&P al menos. Y en fin, del resto de índices, obviamente son empresas pues que suponen un peso muy importante, ¿no? Por lo tanto, debería haber una alta correlación entre el movimiento de estas empresas y el movimiento de los índices. No tiene por qué ser total, obviamente. Puede un día bajar Google y subir el S&P. Pero entendedme, ¿no? La correlación general debería ser mucho más amplia, ¿no? Y no está siendo así. Y esto me hace pensar un par de cosas. Una, que los índices pueden arrastrar a las FANG en un movimiento alcista, ¿no? O sea, es decir, como si las FANG fueran con retraso respecto a los índices y, bueno, pues estos arrastren a las grandes compañías a un movimiento alcista muy agresivo después de toda esta caída, o bien que las FANG sean un lastre para el S&P que acabe por desplomarse, que acabe por caer rendido ante la caída de sus componentes de más peso, ¿no? ¿Cuál puede ser la situación que se dé? ¿Cuál es la situación que podemos ver en el mercado? Ok, pues vamos a ver ambas opciones. Obviamente, siempre lo digo, ¿no? Si conocéis ya el canal y me conocéis, siempre lo digo, que no tenemos que tratar de adivinar el mercado, simplemente de ver opciones, de ver hipótesis y después de alinearnos con lo que suceda en el mercado, ¿no? Entonces vamos a ver esas hipótesis. Lo primero que quiero ver es el movimiento del S&P. Bueno, podíamos ver el del Nasdaq, el del Dow, pero en fin, vamos a ver el del S&P como índice más representativo, o índice que represente a los tres. Obviamente, pues unos irán por adelantado, como decía antes, ¿no? Otros irán más atrás, como el Nasdaq. Pero en fin, vamos a tomar el S&P como representante de los índices de alguna forma, ¿vale? ¿Qué vemos en el S&P? Bueno, vemos que hemos tenido un movimiento de subida desde mínimos de un 12%, ¿no? De un 12%. Del tirón, ¡boom!, ¿no? En un movimiento limpio, ¡pum! Por lo tanto, ¿qué es lo primero que podemos pensar sin sacar muchas conclusiones? Bueno, lo primero que podemos pensar es que efectivamente no le puede quedar mucho recorrido al alza sin antes hacer un retroceso. Obviamente el S&P puede llegar hasta las nubes, pero tiene que hacer ciertos retrocesos. Esto es obligatorio, que haga retrocesos. ¿Por qué? Porque si el precio solo sube, los compradores se agotan y no existe contrapartida porque ya nadie está dispuesto a comprar a esos niveles tan caros. Por lo tanto, los vendedores no van a encontrar contrapartida y van a tener que vender más barato. Por lo tanto, el precio tiene que caer, ¿no? O sea, es un tema técnico, ¿no? El precio no puede subir sin más, sin hacer retrocesos, sino que tiene que hacerlos obligatoriamente para crear esa liquidez y encontrar contrapartida. Entonces, bueno, después de un 12% de subida, el S&P estaría en el momento de hacer cierto retroceso. Puede ser un retroceso así y luego subir, puede ser así y luego subir, o puede ser gigante, ¿no? Pero tiene que hacer cierto retroceso. Por tanto, el primer movimiento que esperamos para el S&P es un movimiento de cierto retroceso. Ya hoy está cayendo en preapertura, bueno, en el mercado, en la sesión europea,
un 0,70, un 0,80% como veis en pantalla. Bueno, puede que el retroceso sea solamente eso, ¿no? Pero, en fin, yo sí que creo, sí que espero que podría retroceder más hacia la zona del 3.808, que es la zona relevante de soporte, que ya lo fue de resistencia. Por ejemplo, puede ser un retroceso interesante. Esto bueno, pues ayudaría o haría que las FANG pudieran retroceder hasta testar mínimos, ¿vale? Hipótesis 1, retroceso del SP, retroceso de las FANG hasta testar mínimos. ¿Qué es lo bueno de esta hipótesis? Que mientras no se pierdan mínimos crecientes, el retroceso es perfectamente válido y de hecho muy interesante para buscar compras, ¿no? Tanto en el SP como en las FANG. Por lo tanto, ningún problema. Solo si se comienzan a perder mínimos crecientes, estaríamos hablando del peligro de buscar mínimos respecto al mínimo que ya tuvimos el 13 de octubre, ¿no? El 3.491 en el SP. Por tanto, cualquier mínimo retroceso en el SP es interesante para buscar compras en las FANG en el corto plazo, ¿no? Bueno, en el corto plazo o no tan en el corto plazo, pero bueno, de momento vamos a hablar del corto plazo. ¿Por qué? Porque si el SP rompe el 3.911, que es toda esta zona en la que justo está ahora, donde ha rebotado este lunes, ¿no? Todo este nivel de aquí tan relevante, si lo rompe al alza, podría plantarse en la siguiente zona de la que ya hablamos la semana pasada, si os acordáis, ¿no? Que es el entorno de los 4.000 a 4.140, que es este nivel de resistencia relevante. Allí puede ir a parar, ¿no? Ahí puede ir a parar. Si el SP se planta en esta zona, y se planta de forma muy directa, prácticamente sin retrocesos, en un impulso directo hasta aquí, es muy probable que aquí es donde entre toda la presión bajista debido a los cortos, a la compra de put y, en fin, a la presión de los especuladores que van a continuar con el movimiento bajista del mercado que, recuerdo, está en una tendencia bajista, ¿no? Por tanto, creo que es más sano que el precio pueda retroceder a partir de estos niveles en el SP para ir construyendo poco a poco y cuando llegue a estos niveles poder tener la fuerza suficiente para romper todos los máximos decrecientes del año. Creo que es más sano que el precio suba con fuerza directamente hasta esa zona donde podría llegar más débil, ¿vale? Esto es como cuando lanzas un balón al aire, ¿no? Cuando lanzas un balón al aire sube con mucha fuerza, pero llega un punto en el que no tiene fuerza y acaba por caer, ¿no? Presionado por la fuerza de la gravedad, en este caso presionado por la fuerza de los cortos, ¿no? Si los compradores ya han comprado en todos estos niveles y están ganando mucho dinero, pues llegan aquí y van a cerrar esas posiciones, van a vender. Y además, los vendedores que esperan que el precio llegue a los 3.200 o al nivel que sea más bajo y ven que el precio ha subido un 20% del tirón y está en una tendencia bajista y está en un canal, en la parte superior de un canal, también van a vender de forma agresiva. Por lo tanto, esa pelota que ha subido con mucha fuerza se va a volver a girar a la baja, ¿no? Lo que es totalmente normal. Por lo tanto, esa es la situación en el SP a muy grandes rasgos y de forma muy sencilla, ¿vale? Pero esa es la situación en el SP. Teniendo esto en cuenta, esta sería la hipótesis 1, ¿no? ¿Qué es lo que harían las FANG? Vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, Google, ¿no? ¿Qué es lo que harían las FANG? Fijaos la situación de Google. Google ha encontrado una zona de soporte, los $96. La ha roto fugazmente y el precio ha recuperado y está otra vez en los 96. ¿No veis esto como una trampa bajista? ¿No veis esto como un spring, ¿no? En terminología de Wyckoff, ¿no? Como un movimiento de barrido bajo los mínimos para crear contrapartida, para crear liquidez y para comprar a precios muy interesantes. Esto es un engaño de libro. Bueno, habrá que ver, ¿no? Puede seguir cayendo, obviamente, pero si esto comienza ahora a subir, esto es un engaño de libro. Fijaos el SP. ¿No os suena un poco a esto? Es un poco eso, ¿no? Es decir, en la hipótesis 1 en la que el SP hace un pequeño retroceso, quizás hace así, ¿no? Y luego sube hasta los 4.000, podríamos ver perfectamente a Google haciendo un pequeño retroceso, quizás hoy lunes, o hoy lunes y mañana martes, para luego desarrollar un movimiento que podría llevarlo a los $103.
Los 4.000 o 4.100 del S&P podrían coincidir con toda esta zona hiper peligrosa de Google, ¿no? Una resistencia muy potente. Y en esa zona podría desarrollar el impulso bajista del S&P y el impulso bajista Google, que le llevaría a saber dónde, para hacer ese último movimiento bajista. Yo qué sé, quizás cuando se anuncie una recesión o en el momento en el que, no sé, en el momento en el que sea, ¿no? Cualquier noticia referente a la subida de tipos de la Fed o cualquier noticia de ese tipo podría desencadenar un mercado bajista que podría crear ese movimiento. Por lo tanto, yo hasta que el S&P no supere esa zona, ese canal bajista, y hasta que, en este caso, Google supere los 103 o Microsoft supere los 249, fijaos que todos están desarrollando un movimiento parecido, ¿no? Yo hasta ese momento no me creo un mercado que se gira al alza. Microsoft en este caso está haciendo mínimos crecientes, ya lo vemos, ¿no? Respecto al 2.19 está haciendo el 2.26 y parece que tiene solvencia para seguir subiendo. Pero ¿qué ocurre? Que esa subida de la que hablamos del S&P podría toparse en la zona del 4.000, 4.100, que es la zona del 2.49 para Microsoft. ¿Vale? Y todo ese peso que ejercen las grandes compañías, los blue chips o las FANG, o bueno, ya me entendéis, ¿no? Las compañías de gran capitalización sobre los índices, en este caso sobre el S&P, ese peso que ejercen tan importante podría hacer que cuando lleguen a esa zona relevante, ¡pum!, vuelvan a desplomarse, porque todos los vendedores van a estar esperando para vender ahí. El ejemplo de Amazon es muy parecido. Fijaos cómo Amazon está o barrió los mínimos del 101, recuperó por encima, ahora está en 103. Si sigue subiendo se va a encontrar con el 121. Y misma situación exactamente que las que ya hemos comentado, ¿no? Hay alguna compañía como Apple que está en otra situación muy diferente. En fin, Apple siempre va por su cuenta, pero en todo caso la situación puede ser similar, ¿no? Buscando otro tipo de niveles, quizás hay una zona en torno a los 158, 162. Pero en fin, podemos verlo con diferentes compañías, ¿no? El caso de Tesla, también barriendo por debajo del 106, del 206, barriendo aquí, podría encontrarse con un movimiento alcista, pero fijaos qué zona tiene aquí, el 264. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir, ¿no? En esta hipótesis 1 de subida del S&P? Bueno, podemos concluir primero, que el S&P está sobrecomprado. Fijaos el Fear and Greed Index. Está en 60. No ha estado en 60 desde verano. Y fijaos que llegó al 68 y ¡boom! Se giró. ¿Y qué hizo el S&P? Llegó aquí y ¡boom! Caída vertical. Por lo tanto, cuidado con este grid, ¿no? Esta confianza que está encontrando, esta avaricia que está encontrando el mercado, ¿no? Porque está llegando a niveles peligrosos a corto plazo, ya digo, estamos hablando del corto plazo. Entonces, en el corto plazo, bueno, podemos esperar una semana bajista o una semana al menos con una primera mitad bajista, ¿no? Que acabe por hacer un retroceso en el S&P y en el resto de índices. A continuación, desarrolla un movimiento alcista acompañado o tirando, ¿no? de estas compañías de gran capitalización para hacer un movimiento alcista y acabemos esta semana, o quizá la siguiente, en torno a los 4.000, 4.100 del S&P, esta zona, en torno a los 103 de Google, a los 2.49 de Microsoft o a los 121 de Amazon, etcétera, ¿no? Entonces, o a los 2.64 de Tesla. Entonces, ¿eso qué significaría? Pues significaría un S&P muy sobrecomprado a corto plazo, las compañías de alta capitalización en zona de resistencia y el mercado preparado para un fuerte movimiento bajista. Esa sería la hipótesis 1. ¿Cuál sería la 2? Ya con la 2 voy más rápido, más ágil, ¿vale? La hipótesis 2 sería que el movimiento de presión a la baja de todas las empresas de gran capitalización arrastre el S&P
a la baja, ¿no? Y para eso nos podríamos encontrar un SP que quizás se atraganta en la zona 3.911, donde está ahora, ¿no? Toda esta resistencia, no llega a la zona de los 4.000 y comienza a hacer máximos decrecientes, igual cae a esta zona, recupera durante la semana, pero después inevitablemente muestra máximos decrecientes. ¿Esto qué daría lugar? Daría lugar a un movimiento bajista de todas las Big Tech que las pondrían a huevo para comprar, por cierto, si es que no están ya. Yo estoy comprando ya poquito a poco, ¿eh? Yo estoy comprando, Tesla por descontado, estoy comprando Google, estoy comprando Microsoft, estoy comprando Nvidia, hace ya días, pero lo compré en la tendencia bajista. Amazon, ya lo he comentado, lo compré en soporte. Meta lo compré tras la caída en la zona de los 97. Es decir, ya pensando en el largo plazo, pensando en años vista, ¿no? Pero están ya a huevo, pero aún lo pueden estar más. Eso obviamente pueden caer bastante más. Entonces, ese tirón a la baja de las compañías de Big Tech, pues crearía ese tirón a la baja también, a su vez, en el S&P y en el resto de índices, y podría el S&P volver a testar los mínimos. Los mínimos. Y aquí estaría la clave. Es muy pronto para hablar de ello, pero obviamente si los mínimos no se rompen, simplemente se testan y el precio se gira y comienza a mostrar fortaleza, entonces podemos decir que estos son los mínimos del año con gran probabilidad. Si no los mínimos de la década, ¿vale? Si no los mínimos de la década. Y si el precio comienza a tirar con fuerza a la baja, rompe estos mínimos, sí que podríamos tener ese movimiento explosivo a la baja que nos dé ya un último movimiento vertical y un giro a continuación que demuestre, pues bueno, unos mínimos también de la década, seguramente, con mucha probabilidad, en una zona pues que ya ha sido explicada, ¿no? y estudiada largamente, que es la zona de los 3.200. Esa es la otra hipótesis. Entonces, bueno, esas son las dos hipótesis que yo contemplo a corto plazo. ¿En qué dos cosas nos tenemos que fijar finalmente para ver una u otra? Bueno, en la volatilidad, en primer lugar. Fijaos que el VIX está sobrevendido. En el corto plazo, en el corto plazo, en este movimiento, el VIX está sobrevendido. Por lo tanto, ¿qué espero para esta semana? Bueno, espero cierto repunte del VIX, que daría lugar a cierto retroceso del S&P, ¿vale? Pero quizás es un repunte fugaz, un retroceso fugaz, para después que el VIX siga cayendo y el S&P puede llegar a la zona de los 4.000. ¿Vale? Ese sería el encaje de bolillos que estoy buscando en el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado tiene fuerza alcista, pero está sobrecomprado. Entonces, los especuladores de corto plazo van a estar vendiendo, seguramente esta semana. ¿Vale? Luego ya veremos si es una venta fugaz y rápida para que el precio pueda seguir moviéndose al alza y el VIX pueda seguir corrigiendo. Ya lo hablamos aquí durante muchas semanas. Mientras el VIX no rompa toda esta zona tan relevante de resistencia, el S&P, el mercado, está controlado y no puede caer con fuerza. Si el VIX se dispara y rompe esa zona, entonces ya hablamos de otra cuestión. Y por último, el yield del bono a 10 años, ¿no? La rentabilidad del bono a 10 años, que siempre nos da pistas, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, en este caso no nos da nada definitivo, ¿no? Es cierto que, bueno, el retroceso que ha tenido desde los 4.40 ha coincidido, ¿no?, con ese movimiento alcista del S&P que estábamos viendo, pero de momento los mínimos siguen siendo crecientes claramente, ¿no? Y no tenemos más que comentar aquí. ¿Cómo podemos enlazar esto con lo que hemos comentado? Bueno, tenemos que observar que el 4.40 o el 4.34 no se rompa. Si el precio, la rentabilidad del bono de 10 años, sube pero con debilidad y ¡pum!, y se gira, hace otro girito por debajo del 4.34, podemos pensar que efectivamente podemos irnos la siguiente semana a la zona del 4.000, 4.100 en el S&P. ¿Vale? Pues todo eso es lo que tenemos que observar y lo que tenemos que analizar durante esta semana. Son bastantes cosas, pero ya sabéis que al final esto se trata de ir buscando, ¿no?, pues sentido a lo que está ocurriendo, irle dando forma
Y en fin, pues bajo mi punto de vista, esta es la situación a corto plazo en el mercado. A nivel técnico, obviamente aquí tenemos que introducir todas las variables fundamentales que ya tratamos el martes, mi trading con Giancarlo Prisco, que es economista y que nos trae pues toda esa parte, pues como digo, más fundamental, más macro, más ligada a la economía de los mercados. Así que bueno, para tener ¿no? el análisis completo, nos vemos mañana martes a las 9 de la tarde, hora de Madrid, aquí en el Martes Me Trading. Nada más, si os gusta este contenido, like y suscribir para que sigamos creciendo juntos el canal. Y si queréis trabajar conmigo en el curso de trading, como ha hecho y como hace tanta gente, os invito en mitrading.es. Ahí tenéis el enlace en la descripción para nuestra operativa de mi trading y para nuestro día a día, donde vamos sacando ese pequeño rendimiento al mercado, esos pequeños mordiscos, vamos arañando un poquito cada día en nuestra operativa y nuestro trading diario, que al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos. Nada más, que tengáis un fantástico lunes. Si mañana estáis de fiesta, si mañana libráis, pues que lo disfrutéis muchísimo. Si estáis de puente, mucho más. En cualquier caso, mañana martes mi trading. Aquí nos vemos a las 9 de la tarde, hora de Madrid. Que tengáis un fantástico día. Adiós.